Selección de rodamientos. En este tercer video vamos a hablar sobre la segunda parte de selección de rodamientos. Empezamos. Antes de continuar tenemos que definir la capacidad de carga dinámica básica. La capacidad de carga dinámica básica se usa para calcular la vida nominal básica y la vida nominal para rodamientos que giran bajo carga. El valor C se define como la carga de rodamiento que dará lugar a una vida nominal básica según la norma ISO 281 de 1.000.000 de revoluciones. Se supone que la carga es de magnitud y dirección constante y que es radial para los rodamientos radiales y axial, actuando de forma centrada para los rodamientos axiales. Para aprovechar el máximo rendimiento de los rodamientos, se recomienda el cálculo de la vida nominal que incluye el factor de modificación de la vida útil, ASKF. De hecho, es la vida nominal modificada del rodamiento, L10M, más que la capacidad de carga dinámica C, lo que proviene de la información más valiosa sobre el rendimiento de resistencia de un rodamiento. Carga dinámica equivalente del rodamiento, P. El valor de carga P utilizado en las ecuaciones de vida nominal del rodamiento es la carga dinámica equivalente al rodamiento. La carga dinámica equivalente al rodamiento se define como una carga hipotética constante en magnitud y sentido que actúa radialmente sobre los rodamientos radiales y axialmente y centrada sobre los rodamientos axiales. Esta carga hipotética, al ser aplicada, tendría la misma influencia en la vida útil del rodamiento que las cargas reales a las que está sometido el rodamiento. Cuando un rodamiento se somete simultáneamente a una carga radial FR y una carga axial FA, que son constantes en magnitud y sentido, la carga dinámica equivalente P del rodamiento se puede calcular a partir de la ecuación general P es igual a Fx Fr más Y Fa, donde P es la carga dinámica equivalente al rodamiento, que está en kilonewtons, Fr es la carga radial real del rodamiento, que está en kilonewtons, Fa es la carga axial real del rodamiento, que está en kilonewton, X es igual al factor de carga radial del rodamiento y Y es el factor de carga axial del rodamiento. Vida útil del rodamiento. La vida útil del rodamiento se define como la cantidad de revoluciones o la cantidad de horas de funcionamiento que el rodamiento puede soportar a una determinada velocidad antes de que aparezca el primer indicio de fatiga del metal, descascarillado, en el camino de rodadura del aro interior o exterior o un elemento rodante. Para determinar el tamaño correspondiente de un rodamiento con la definición que estamos poniendo, hay que comparar la vida nominal calculada frente a la expectativa de vida útil de la aplicación del rodamiento mediante la experiencia previa de determinación de dimensiones en los casos en que se encuentren disponibles. Y podemos ver acá los valores orientados de la vida específica de diferentes tipos de máquinas. Vida nominal básica. Se considera únicamente la carga y la velocidad. Puede utilizar la vida nominal básica L10. La vida nominal básica del rodamiento, según la norma ISO 281, es L10 es igual a C sobre P elevado a la P. Si la velocidad es constante, a menudo es preferible calcular la vida expresada en horas de funcionamiento utilizando la ecuación L10H es igual a 10 a la 6 sobre 60N por L10. Donde L10 es igual a la vida nominal básica con una confiabilidad del 90%, con las unidades de millones de revoluciones. L10H es la vida nominal básica con una confiabilidad del 90%, que está también en millones de horas. C es la capacidad de carga dinámica básica en kilonewtons. P mayúscula es la carga dinámica equivalente del rodamiento, que también está en kilonewtons. N la velocidad de giro, que está en RPM. Y P minúscula es el exponente de la ecuación de la vida útil, es igual a 3 para los rodamientos de bolas y 10 sobre 3 para los rodamientos de rodillo. Vida nominal ASKF. Para los rodamientos de alta calidad modernos, la vida nominal básica calculada
puede desviarse significativamente de la vida útil real en una aplicación determinada. La vida útil en una aplicación en particular no solo depende de la carga y del tamaño del rodamiento, sino también de distintos factores de influencia, incluidos la lubricación, el grado de contaminación, el montaje adecuado y otras condiciones del entorno. La norma ISO 281 utiliza un factor de vida modificado para complementar la vida nominal básica. El factor de modificación de la vida útil, ASKF, utiliza el mismo concepto de una carga límite de fatiga PU. Carga límite de fatiga PU. Según se utiliza en la norma ISO 281, los valores de PU figuran en las tablas de productos, al igual que en la norma ISO 281, para reflejar tres de las condiciones de funcionamiento importantes. El factor de modificación de la vida útil, ASKF, tiene en cuenta las condiciones de lubricación, relación de viscosidad K, el nivel de carga en relación con la carga límite de fatiga del rodamiento y un factor NC para el nivel de contaminación, donde mediante LNM es igual a A1 ASKF, L10 es igual a A1 por ASKF por S sobre P elevado a la P minúscula. Si la velocidad es constante, la vida útil se puede expresar en horas de funcionamiento utilizando la ecuación LNMH es igual a 10 a la 6 sobre 60 por N y todo por LNM, donde LNM es la vida nominal, que está en millones de revoluciones, LNMH es la vida nominal, que también está en horas de funcionamiento, L10 es la vida nominal básica, que está en millones de revoluciones, A1 es el factor de ajuste de la vida útil para mayor confiabilidad, ASKF es el factor de modificación de la vida útil, C es la capacidad de carga dinámica básica, que está en kilonewton, P mayúscula es carga dinámica equivalente del rodamiento, que está en kilonewton, N es la velocidad de giro, que está en radianes por minuto, y P minúscula es el exponente de la ecuación de la vida útil, donde es igual a 3 para rodamientos de bolas y 10 tercios para rodamientos de rodillo. Selección de rodamientos de bolas y rodillos cilíndricos. Bajo cargas axiales y radiales combinadas, se define la carga radial equivalente P como el máximo de los dos valores siguientes, donde FR es la carga radial aplicada y FA la carga axial aplicada. V se define como factor de rotación y sirve para corregir las diversas condiciones de rotación. Para el caso de giro del aro interior, V es igual a 1. Para el caso de giro de aro exterior, V es igual a 1.2, ya que la vida a fatiga se reduce en esta condición. Los rodamientos autoalineantes son una excepción, ya que tienen V es igual a 1 en cualquier caso. Los factores X e Y dependen de la geometría del rodamiento. Selección de rodamientos de rodillos cónicos. Un rodamiento de rodillos cónicos es capaz de soportar cargas radiales y axiales. Aun cuando no actúe una carga externa axial, la carga radial inducirá una reacción de empuje dentro de los rodamientos debido a la conicidad de los rodillos. Para evitar la separación entre pistas y rodillos, debe aparecer una fuerza de empuje axial de igual magnitud, pero opuesta. Una forma de generarla es emplear dos rodillos cónicos en un mismo eje. Estos pueden instalarse en montaje directo o indirecto. Cuando tan solo se aplica una carga radial al rodamiento, la reacción axial inducida por el rodamiento, consecuencia de la propia conicidad de esta, será FA es igual a 0.47 por FR sobre K, donde K es el cociente de la capacidad de carga radial y la capacidad de carga axial. Conforme la conicidad aumenta, el factor K disminuye. El valor de K es aproximadamente 1.5 para rodamientos radiales y 0.75 para rodamientos de gran contacto angular. La siguiente figura muestra un montaje típico de dos rodamientos sometidos a la fuerza de empuje FAE. Las reacciones radiales se calculan tomando momentos respecto a los centros de carga efectiva. La carga radial equivalente que actúa en cada cojinete es PA es igual a 0.4 por FRA más KA por 0.47 por FRB sobre KB más FAE, y PB es igual a 0.4 por FRB más KB
por 0.47 por FRB sobre KB más FAE. Si la carga radial real en alguno de los rodamientos es mayor que el valor correspondiente de carga radial equivalente, entonces se emplea la carga radial real en lugar de la equivalente. En caso de que el esfuerzo axial esté aplicado en la carcasa en lugar del eje para los sentidos de FAE dibujados en la figura anterior, deberemos adoptar un signo negativo de FAE en las expresiones presentadas para el cálculo de la carga radial equivalente. Obsérvese que la capacidad de soportar cargas axiales en un sentido u otro está determinado por el hecho de tender a ensamblar el montaje del rodamiento como se muestra en la figura. Otro modo para el cálculo de la carga radial que actúa en los rodamientos A y B es el que se define en la siguiente tabla. Obsérvese que en este caso también debe tenerse en cuenta la aplicación de la carga FAE en carcasa, eje y su signo correspondiente para las figuras mostradas. Análisis de ciclos de carga. Cuando un rodamiento se somete a un ciclo de carga, se calcula la carga radial equivalente a partir de la siguiente expresión. E es igual a sumatoria de TI es igual a 1 hasta I es igual a J de TI por NI por PI elevado a la A sobre N por la sumatoria de I desde I es igual a 1 hasta I es igual a J de TI toda elevada a 1 sobre A, donde N es la velocidad nominal del catálogo, TI es la carga radial equivalente en el iésimo evento, TI es el periodo del iésimo evento y NI es la velocidad del iésimo evento. Y esto fue todo por hoy. Los esperamos en el siguiente video para poder aplicar todos los conocimientos de selección de rodamientos en los problemas. Muchas gracias.